El sector salud atraviesa una de sus peores crisis. ¡Abajo la corrupción en Supersalud! En tiempo de pandemia, usuarios y empleados reclaman sus derechos. La Superintendencia de Salud me parece que no lo tiene uno en cuenta para nada, para saber si uno sí está de acuerdo en quedar en una EPS o en otra. ¿Qué pasa? ¿Quién responde? La salud en cuidados intensivos. Hoy les presentamos los resultados de la operación Quirófano. En octubre de 2018, quien tenía el cargo de superintendente delegada para la supervisión institucional de la Superintendencia de Salud, Eva Caterín Carrascal, fue solicitada por la justicia y señalada de favorecer en procesos administrativos a varias EPS a las que les entregaba información privilegiada a cambio de pagos. En la investigación, que la Fiscalía denominó como la Operación Quirófano, fueron imputados los delitos de cohecho propio, cohecho impropio, concierto para delinquir, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad en documento privado y prevaricato por omisión. En pocas palabras, la funcionaria de la superintendencia y sus cómplices estaban poniendo en práctica lo que en el argot popular se conoce como el CBY, es decir, el cómo voy yo. Que nos ha permitido establecer una red de corrupción depredadora del sistema de salud de los colombianos. Durante 2 años estas personas hicieron de las suyas con la plata de la salud de los colombianos sin que nadie en la superintendencia hubiera advertido la situación. Nos ha permitido develar la primera red delincuencial conformada por un grupo de personas que se habrían concertado para manipular el sistema de salud, cooptando el organismo de regulación del Estado, es decir, sirviéndose de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, que como ente de inspección y vigilancia se puso al servicio de esta actividad criminal a través de la estructura que hemos develado. Junto con la funcionaria Carrascal fueron detenidos los señores Guillermo Enrique Grosso Sandoval, agente interventor de Saludcop EPS y quien después fue presidente de Café Salud, Javier Peña Ramírez, director nacional de Cajacopi EPS, y John Alexander Colmenares Rusi, quien administraba varias IPS. Favorecimientos que consisten básicamente en que recursos financieros del sistema se movilicen en favor de determinadas organizaciones empresariales, minando la solvencia financiera y, por supuesto, afectando los dineros que deben ir únicamente al servicio de la salud de los colombianos para que paren en los bolsillos de los particulares. Como quien dice, habían puesto al ratón a cuidar el queso. Y eso es precisamente lo que indigna a la opinión pública y a quienes sienten que no hay derecho a que el ciudadano de a pie sea víctima de los ladrones de cuello blanco, de aquellos que deben velar por sus recursos. No es un negocio, es un derecho. La salud no es un negocio, es un derecho. Y eso era precisamente lo que usuarios, empleados y líderes sindicales reclamaban el jueves 25 de noviembre al frente de la Superintendencia Nacional de Salud. ¡Abajo la politiquería en la Supersalud! El motivo de la protesta es básicamente denunciar las irregularidades por parte del señor superintendente. La desilusión por la forma como la entidad está haciendo las cosas y el poco interés para solucionar los inconvenientes los hace sospechar que allí se está cocinando una suculenta bandeja de irregularidades. Cada vez este señor tomó la medida de retirar, llevarse usuarios y entregárselos a EPS que seguramente tiene algún beneficio con él, porque son EPS que en cuestiones de calidad no superan los estándares que tenemos nosotros. Eso es lo que nosotros estamos denunciando.
Aseguran que el cierre de clínicas y hospitales y la liquidación de empresas prestadoras de salud están favoreciendo a unos pocos. Son los carteles de la salud, es que detrás de esto hay muchísimo dinero, hay muchísimos intereses para ver cómo trasladan a la gente como si fueran muñecos de un lugar a otro. No reciben el respaldo de la superintendencia, por el contrario, se sienten ignorados y despreciados en la medida que nadie da razón de nada. No hay quien escuche, no hay quien resuelva estas situaciones. El doctor Fabio Aristizábal hoy se le está diciendo renuncia, hágase a un lado, para que entre un superintendente que garantice los derechos de los trabajadores, los derechos de los usuarios. Y se atreven a denunciar que el traslado de usuarios entre empresas prestadoras de salud es prácticamente un tráfico de personas. Eso a nosotros nos preocupa, que nos quita a nosotros, usuarios que durante 20 años han estado con nosotros, a dárselo a otros, sin preguntarle a ellos además. El tema que él dice que argumenta que es por temas de calidad para los usuarios, eso es carreta. Al estar trasladando de EPS en PPS sin que tenga posibilidad de trasladarse, de darle la opción de que elija el usuario. Simplemente elija el usuario. No es así, entonces eso no ayuda al usuario. En el caso de la operación quirófano, poco a poco se han dado los resultados y se han venido conociendo más cosas. Ya van 2 condenas, otro de los implicados se allanó a cargos y el preacuerdo entre la Fiscalía y la exfuncionaria de la Superintendencia, Eva Caterín Carrascal, espera la decisión de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, mientras que la Procuraduría ya la inhabilitó por 20 años para ocupar cargos públicos. Para el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, la situación ya pasó de castaño oscuro. Este oficio, radicado en la Fiscalía General de la Nación, le solicita al ente investigador determinar el porqué de las resoluciones expedidas por la Supersalud y con las cuales se liquidaron varias EPS, supuestamente para favorecer a otras. El engranaje de este cartel de la salud obedece a la, intervención y liquidación selectiva de entidades prestadoras de salud de nivel territorial, de nivel nacional, EPS, ESES, etcétera, de forma tal que esos pacientes se habrían direccionado a unas también entidades prestadoras de salud muy definidas y direccionadas, donde se habrían recibido por eso recursos importantes. Ya hay personas en la Fiscalía confesando esa responsabilidad y privadas de la libertad. En sus investigaciones ha podido determinar que esto no solo ha pasado de castaño a oscuro, sino que ya es una vergüenza nacional y que en la salud ahora hay poco bisturí y mucho serrucho. Tenemos varios superintendentes nacionales de salud presos o con medidas de aseguramiento, otros gozando de una impunidad superior que le ha brindado esos órganos de control, porque las pruebas han sido fehacientes para tener a más de uno, más de los que hay en la cárcel. Un serrucho gigante, como dice él, que sirve para partir el ponqué que disfrutan quienes adquirieron poder y se atornillaron en cargos en los que ganan mucho y hacen poco. Se volvió la salud un negocio y entonces las grandes instituciones e inversionistas a quienes se puso al servicio la Superintendencia Nacional de Salud son quienes están tomando el mayor lucro y beneficio de este asunto. Sin duda, los trabajadores de la salud son víctimas también del tema de salud, de la problemática de la salud y de la corrupción de la salud, así como el conjunto de los colombianos. El pasado 4 de diciembre, una columna escrita por el senador Antonio Sanguino en un diario de circulación nacional fue clara, crítica y contundente al señalar la existencia del cartel de los traslados de usuarios. Allí, el congresista escribió: el modus operandi que al parecer se repite una y otra vez parte de la retención de giros directos de la ADRES a las entidades afectadas, a la limitación de la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y para aceptar traslados desde otras EPS, entre otras situaciones que van dirigidas de forma clara y concreta a llevarlas a crisis financieras inducidas desde la propia superintendencia. Y agregó: revisando el traslado de usuarios ordenados por el superintendente Aristizábal durante el 2019 y los realizados este 2020, aún en época de pandemia, y los que pretende concretar a partir del 1 de diciembre del presente año, salta a la vista un negocio redondo, no solo para las entidades receptoras, sino también para quienes motivan y permiten esos traslados.
y es claro en señalar las dudas que les surgen con respecto a esta práctica. No deja de ser curioso que durante la administración de Fabio Aristizábal, los traslados de usuarios se realicen en un altísimo porcentaje a Nueva EPS y a Cosalud, a pesar de las públicas deficiencias de la primera y de las precarias condiciones de habilitación de la segunda en regiones en las que le han sido trasladados usuarios, en donde ni siquiera contaba con red. Y es que esos puntudos y afilados dientes del serrucho de la corrupción no respetan edad, género, profesión ni experiencia. Son voraces y a su paso arrasan lo que encuentran. Y la politiquería de Supersalud. El 2 de diciembre del 2019 me hicieron terminación de contrato en forma unilateral y sin justa causa. El médico cirujano Manuel Bermúdez es uno de los profesionales que padece los efectos. Doctor, ¿cómo califica usted la actuación de los entes de control en todo esto? Se ve que hay un desinterés por parte de los estados, del gobierno por proteger a los funcionarios de la salud. ¿Qué cree que es lo que está sucediendo en el fondo? Pues como usted bien lo sabe y lo han dicho todas las noticias y el mismo Ministerio de Salud, el gobierno nacional, hay que hacer una reestructuración del sistema de salud porque esto no funciona así. Aquí lo que se ve es que hay personas que se están lucrando con la salud. En tiempo de pandemia se habla de los trabajadores de la salud como héroes. ¿Están siendo tratados como tal? No. Pues definitivamente nosotros somos los que ponemos nuestras vidas por delante para poder salvar a las vidas de nuestros pacientes, protegerlos. Y nosotros yo no me considero un héroe, es mi función, es mi trabajo, es lo que yo amo y es lo que yo quiero hacer, lo que decidí hacer durante toda mi vida. Yo tengo 25 años como médico especialista y eso es lo que he hecho durante toda mi vida y me gusta hacerlo. Pero podríamos estar mejor remunerados, mejor protegidos, en mejores condiciones laborales para poder efectuar esta razón de ser, esta linda profesión que hemos escogido, no solamente yo como médico. Pienso que nosotros, en el fondo, nos consideran héroes, pero no nos tratan como tal, porque estaríamos en una situación totalmente distinta el personal de la salud. ¿Qué tiene que pasar con este tema de la crisis de la salud en Colombia? Pues como le digo, tiene que haber una reestructuración, una reforma del sistema de salud, yo pienso. Una mejor control y vigilancia por parte de los entes gubernamentales a las EPS y a las IPS que están prestando dicha función. Una acreditación rigurosa, con el cumplimiento no solamente de la parte administrativa, sino la parte funcional. ¡Abajo la corrupción en Supersalud! Y que la plata tiene que aparecer. La plata no solamente es para pagarle a los funcionarios, la plata también es para tener mejor infraestructura, para atender a los pacientes, proveerlos de medicamentos. ¿Es indigno que usuarios y trabajadores de la salud tengan que recurrir a tutelas para reclamar sus derechos? Totalmente. Se supone que hay unas leyes que están escritas y tienen que hacerse valer y tienen que hacerse firmes. Pero la corrupción en Colombia es una cosa seria. ¿Usted qué saca con detener a una persona, meterla a la cárcel, que se robó miles de millones de pesos y esa persona no devuelve los dineros que se ha hurtado ilícita, o que se ha llevado ilícitamente? Y es más, puede haber el caso de que usted tenga una persona que ha cometido un delito, la detengan y le expropian sus bienes o sus cuentas bancarias y le devuelven la plata al Estado. ¿Y esa plata para dónde va? ¿Esa plata dónde está? No está en la calle, no está circulando. La liquidación no es la solución. La liquidación no es la solución. La liquidación no es la solución. Es muy indigno.
nosotros, no solamente los médicos, como le digo, médicos generales, médicos especialistas, bacteriólogos, enfermeras, camilleros, hasta la gente del aseo, que son tan importantes en cualquier clínica. Todos estamos sufriendo eso. Todos los días tenemos que estar corriendo con el... ¿Nos van a pagar? ¿Cuánto nos van a pagar? ¿Cuánto nos van a descontar? ¿O me van a echar? Y si me echan, ¿yo qué hago ahora? Y a la hora de escuchar a los usuarios, la situación no es menos grave en medio de lo que denominan una improvisación en el sistema. ¿Cuál es su situación de salud en este momento, señor Over? Soy paciente trasplantado de riñón, recién salido de Medimás por la cuestión de lo que sucedió con la Superintendencia de Salud, que sacó Medimás de acá de Antioquia. Les cuento que yo vengo con una enfermedad renal hace mucho tiempo, gracias al Señor ahora el 17 de mayo de este año fui trasplantado de riñón en la clínica Sommer de Río Negro por Colombiana de Trasplantes. A mí Medimás me prestó todos los servicios, desde hace mucho tiempo me ha prestado muy bien todos los servicios, inclusive en el tiempo en que venía con diálisis y en todo el tratamiento siempre he tenido el apoyo de Medimás. ¿Y qué es lo que más le preocupa después de haber sido trasladado de EPS sin consulta previa? Me preocupa la situación de Medimás, de que hayan sacado a Medimás, porque en ese momento me metieron a mí para otra EPS, Pacosalud, donde me ha tocado registrarme pues para que me den los medicamentos. Quedaron de entregarme los medicamentos, estoy esperando que me lleguen porque no me han llegado. Me preocupa porque cuando yo tenía Medimás en Río Negro, yo llegaba a las citas médicas con Colombiana de Trasplante y yo llegaba cada mes a las citas y salía con los medicamentos, salía con todas las citas médicas para el próximo mes, con las órdenes para los exámenes. Yo no tenía que hacer absolutamente nada, inclusive hasta los pasajes para las citas de urgencia me los dan. ¿Y ahora cuáles son las complicaciones que más lo afectan? La verdad me siento muy preocupado porque creo que con Cosalud pues hay que ir a reclamar la droga, hay que ir a ordenar la droga, tiene que estar yendo uno a los exámenes a otro lugar porque acá en España, en el municipio de España no los hacen todos. Tengo que dirigirme hasta otra parte para hacer los exámenes, uno no mantiene plata para estar haciendo esos exámenes en otros lugares. Entonces la verdad pues yo me siento muy afectado por el servicio que me quitaron de Medimás. ¿Está usted inconforme con esta situación? Me preocupa la situación con la cuestión de salud, porque de igual manera la Superintendencia de Salud me parece que no lo tiene uno en cuenta para nada. Ellos deciden por uno cuando no lo tienen uno en cuenta para saber si uno sí está de acuerdo en quedar en una EPS o en otra. Entonces hacen aquí con uno lo que quieren con uno y eso la verdad me preocupa. Es que eso no lo entendemos nadie los que estamos en salud. En una calle de la fría Bogotá, Solmeri y su hermana intentan entender la situación por la que están pasando. Dolor, siento dolor profundo. Solmeri trabaja en el sector salud. Hace 28 años empezó a hacer carrera como auxiliar de enfermería y se enamoró de la actividad. A pesar de su dedicación y empeño, un día recibió el duro golpe de la crisis en el sector. Nos pasaron una carta de trabajo, la tengo aquí, tengo contrato laboral vigente. Llevo desde el 2018 con carta de trabajo en casa, pero a nosotros no nos han pagado nada. Nos deben todo, sueldo, seguridad social. No tengo derecho a EPS, no he tenido derecho a EPS desde ese tiempo. Pero poco a poco lo que era un rumor se convirtió en una realidad. Ese caos empieza desde mayo del 2018, cuando ya les empiezan a incumplir con el pago de los salarios. Entonces les pagan un mes sí, después el otro no, después el otro una quincena. Les van abonando. Mi hermana me comenta a mí. Ya son 2 años con sus derechos vulnerados y hoy pareciera que nunca hubiera hecho parte del sector salud. Tampoco en esta pandemia fui a solicitar el auxilio que se supone que nos iban a dar, pero me dijeron que no cumplíamos
con los requisitos para ser beneficiarias del subsidio por lo de la pandemia y por todo eso. Pues solicité eso y me dijeron que no, porque sino que tengo contrato laboral vigente. Entonces, por ese motivo, no me dieron el subsidio. Buscando respuestas y exigiendo el respeto de sus derechos, solo ha recibido evasivas y el desprecio de los patronos. El argumento es que no hay plata. Dicen que no hay plata. Pero pues no entiendo, pero la verdad no entiendo. Ese es el argumento de ellos. Y nos tienen ahí, seguimos atados con contrato laboral vigente. Y no, el decir de ellos es que no hay plata. Y en este peregrinaje, tratando de que alguien le dé una luz de esperanza, ha estado su hermana, quien, solidaria con ella y con todo el gremio de la salud, se ha enfrentado a un sinnúmero de evasivas. Esta peregrinación ha sido dura desde el 2018, a pesar de que mi hermana no era sindicalizada. Hemos estado en todos los entes, hemos estado en Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, la Supersalud, la Presidencia de la República, Procuraduría, Ministerio de Hacienda, y en ninguna nos han atendido. Esas evasivas y la falta de respeto con el gremio de la salud por parte de los entes encargados las lleva a participar en manifestaciones, plantones y protestas de personas que alguna vez creyeron que trabajar en el sector debería ser un privilegio. Siempre, como te puedes dar cuenta hoy, siempre nos atienden desde afuera, y cuando a uno lo dejan ingresar, por ejemplo, la oportunidad que tuvimos en el 2019, a principios de 2019, nos recibió el ministro, en ese tiempo era el viceministro de Trabajo, el doctor Baena, una persona que no sabe absolutamente nada del tema de lo que está pasando, la problemática de los trabajadores de la salud. En octubre 14 tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo, tampoco nos recibieron, nunca nos reciben, nunca hay nadie que ponga la cara para los trabajadores de la salud. He hecho muchas cosas, he pasado muchos al ministerio, he pasado muchos radicados informando la situación que estamos viviendo, la que estoy viviendo yo, pero no ha habido ninguna respuesta ni de Minsalud, ni de mi trabajo, de ninguna parte nos han respondido. Siempre vamos a pedir citas, nunca nos atienden. Fácilmente de la incertidumbre pasan al desespero, después a la rabia y a otros sentimientos. Dicen que no merecen esto. Dolor, siento dolor profundo porque yo también trabajo en salud, trabajo en el gremio odontológico hace 30 años y toda la vida los trabajadores de la salud, más que todo en la parte operativa, somos los que tenemos las remuneraciones más miserables. Por ejemplo, mi hermana, que es auxiliar de enfermería con salarios mínimos. Y en época navideña la nostalgia por lo que pudo ser y no fue incrementa. Muy seguramente este año no haya ninguna solución y será otro diciembre triste gracias a la improvisación, corrupción y malos manejos de unos pocos. Terrible. He pasado unos diciembres terribles. Con mi familia, con mi hija. La parte psicológica es terrible porque uno pensar qué voy a hacer para pagar los servicios, de dónde voy a sacar para pagar servicios, para el alimento, para todo lo que un ser humano necesita. A pesar del desgaste, aún tienen fuerzas para dar la pelea y no perder el esfuerzo de toda la vida. Como te dije, doy la pelea y doy hasta lo que sea. Soy capaz de estar hasta en una huelga de hambre. Voy a todos los mítines por mi hermana, porque mi hermana es lo más importante para mí, porque mi hermana es un ángel, porque ella ama ser auxiliar de enfermería, lo hace con todo el amor, es la persona más especial que conozco en el mundo y pues amo todo el gremio de la salud, además de que trabajo en él hace muchos años. Y somos los que ponemos la cara a los pacientes, somos las que nos aguantamos absolutamente olores,
quejidos y todo, pero uno lo aguanta porque uno ama su profesión y por esta pelea la doy hasta el final. Hace un año este espacio periodístico hizo el cubrimiento de la situación que atravesaban cientos de empleados y usuarios de la EPS Salud Vida por el cierre de sus servicios. La ilusión de la gente era que pronto se solucionaran sus problemas y por eso exigían sus derechos. Pero las ilusiones quedaron en la desilusión y un año después, nada ha pasado. Estoy viviendo en carne propia todas las afecciones que dejó ese cierre arbitrario por parte de la superintendencia. Han transcurrido más de un año y todavía continúo sin ninguna oportunidad laboral. Ese día, pacientes de alto riesgo anunciaban que sus tratamientos se iban a ver interrumpidos y que no querían comenzar de ceros. Todavía, después de un año, los usuarios expresan sus lamentos por no tener esa oportunidad de tener una EPS que corriera para solucionarle sus problemas de salud. La superintendencia jamás tuvo en cuenta pacientes con enfermedades de base que tenían y que requerían de manera constante tratamientos y que estas personas quedaron automáticamente desprotegidas porque el gobierno lo que hizo fue que le asignó a otras EPS actuales estos usuarios, las cuales nunca han respondido con dichos tratamientos. En un debate de control político a principio de semana al que fue citado el superintendente de salud, representantes a la Cámara de la Comisión Séptima expresaron su preocupación al respecto. Estamos girando este debate alrededor del eje de la protección a los usuarios y de la protección a los hospitales públicos. De manera virtual, los representantes citantes fueron enfáticos en sus posiciones. Y si tenemos dos colosos, por un lado las EPS y por otro lado la Superintendencia de Salud, el que sale maltratado es el usuario, el que no recibe las citas a tiempo, el que no recibe la atención necesaria, el que le van asignando y cambiando de EPS con los traumatismos propios que vamos a revisar más adelante, que eso conlleva. Yo creo, presidente, que las decisiones que hemos ido tomando en la Superintendencia Nacional de Salud hasta hoy no habían sido cuestionadas. Hasta hoy no había subjetividad. Después de 2 años de estar sacando EPS del mercado, redistribuyendo los usuarios. Y le quiero decir a esta comisión que por instrucciones del propio presidente vamos a seguir tomando decisiones. Y quiero aclarar que revocar parcialmente una institución o quitarle su habilitación definitiva es porque consideramos que corre peligro la vida y la salud de los colombianos. Los hospitales hoy tienen tremendo temor porque la superintendencia, ni ella ni el sistema de salud nuestro ha previsto los riesgos necesarios para poder prever que cuando una EPS se liquida o le es revocado un número de usuarios en determinada región, esos hospitales se quedan con su cartera absolutamente sin quien le responda. El pasado 4 de diciembre este equipo periodístico envió directamente al Superintendente Nacional de Salud un correo electrónico en el que se le solicita una entrevista para aclarar las dudas de usuarios y trabajadores. Al cierre de la edición de este programa no hubo respuesta alguna. Un oscuro panorama rodea el tema, las esperanzas son pocas y los corruptos muchos. De esta manera, las condiciones difícilmente mejorarán y muy seguramente los colombianos seguiremos siendo víctimas del peligroso y letal serrucho que desangra la salud.